cómo lo vive él a este día, que va entre 2 días, entre el último y el primero. Pero ahora estamos en comunicación telefónica para entender otras cosas. Estamos en comunicación con Lilian Maitino, a quien la vamos a poner ya en vivo desde el canal de YouTube, también como Come Chingones Multimedios. Eh, con Lilian tenemos muchas ganas de charlar hoy sobre en esto de elegirnos temáticas, en esto de elegirnos de qué vamos a hablar cada día. Saltó esto del enojo. El enojo y qué hacemos con el enojo y si el enojo es consecuencia de la culpa, sí o no. Para eso vamos a empezar a desarmar un poquito estas formas que tenemos los seres humanos de relacionarnos y en este caso lo hacemos con Lilian, a quien tenemos en comunicación telefónica en este momento, en esta tarde fría en su mina Clavero de ahora, autor. En su mina Clavero sería local. ¿Cómo estás, Una Lilian? Buenas Clavero tardes. local. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo está bien, Come che. Chingones? Muy, muy bien. Eh, Qué alegría. fría, ¿no? Sí, bonita, sí, bonita, ¿no? En este invierno que tiene nuestras tierras. ¿Qué tema es el enojo y la culpa, no? ¿Qué tema? ¿Qué No te sé. pareció? Yo ¿Nos relacionamos? cuando siempre van juntos. Yo creo que no, pero sería bueno preguntar, es una excelente pregunta. Eh, como expresiones humanas, todas las emociones que además son universales, a todos nos pasan, todos aprendimos una manera de expresarlas y de vivirlas, cada uno en su historia, ¿no? En su biografía o en su experiencia. Y creo que algunos, he encontrado entre mis clientes, algunos donde el enojo y la culpa puede ir juntos, no necesariamente, ¿no? Son dos expresiones distintas de cómo nos emocionamos las personas. Lo que sí hay que entender es que esto que cuando ya saber el entendimiento de cómo nos relacionamos. Sí, creo que pasa uno con nuestro espacio de entendernos como personas, es que las emociones nos pasan, que nos pasan a todos, que la emoción que hoy particularmente traemos a la conversación y a conversar sobre el valle de la culpa y el enojo nos pasan a todos los seres humanos, que son universales. ¿Sabés No son universales. qué lo que decía, se me ocurrió cuando me contabas sobre esto es, son de ese tipo de sentimientos que también justifican otro montón de acciones, o sea, porque son medio, bueno, es como esta emoción violenta con la que se justifican cosas. Bueno, el enojo, la culpa son como fuera de control, como de repente nos ponemos en modo Hulk, ¿no? Y ahí está habilitado cualquier cosa. Y después viene la culpa en donde uno, bueno, perdón, qué sé yo, está fuera de control. Sí, eso más que, o sea, me hiciste reír. Cuando nosotros, yo siempre propongo esto, ¿no? Primero relacionarnos con las emociones de una manera natural, de una manera que nos podamos observar. Creo que todas las emociones son universales y nos pasan a todas las personas. La culpa y el enojo. El fuera de control tipo Hulk no tiene que ver necesariamente con las emociones, sino con cómo vivo las emociones. Si las entiendo, no las entiendo, si las contengo o no, si aprendí a autocontenerme cuando estoy enojado o enojada, si aprendí a elaborarlas. Sí, lo que estás trayendo es algo que vemos habitualmente y que nos puede pasar y nos pasa, ¿no? Esto de que me enojo, digo algo, me desbordo, o digo algo que en ese momento me salió y después pido disculpas porque dije algo que no debía o que no quise decir o que en realidad hace mucho que tengo en una conversación interna rumiando y no elaboro o no ordeno o no entiendo muy bien lo que me pasa. Por eso me gustaría en este ratito ver, por ejemplo, de qué se trata el enojo, de qué se trata la culpa, y esto que estás haciendo, que es muy importante,
que cada uno nos preguntemos si en nuestras emociones en general nosotros somos dueños de nuestras emociones o nuestras emociones son dueños de nuestro comportamiento. Bueno, empecemos por ahí. Entonces, ¿qué es el enojo? Eso que dijiste de Hulk, no. El modo Hulk, me encantó. Una remera que diga estoy en modo Hulk. Estoy en modo Hulk, eso sería maravilloso. O sea, por ejemplo, cuando le podemos decir a otros, de hecho, muchas veces el enojo se nos pasa, cuando le podemos decir a otro, mira, estoy enojado o enojada, ahora déjame que me voy a caminar, me calmo y te digo y veo cómo te puedo decir lo que te quiero decir, ¿no? Porque el enojo es maravilloso, como todas las emociones, cuando aprendemos que nos dice cuáles son nuestros límites, nuestro no. Un enojo por lo general dice basta, ¿no? Nos dice así no, esto no, ahora no, ¿no? No puedo más. O sea, el enojo nos dice cosas. Ahora, nosotros lo que por lo general vivimos cuando no tenemos, o cuando no aprendimos a vivir lo que llamamos el enojo productivo, que es escuchar el enojo y elegir qué respuesta es conveniente para mí y lo que quiero cuidar. El enojo lo que nos marca son nuestros límites. Y los límites de lo que queremos con aquel otro o aquella otra que estamos conversando. Pero sobre todo el enojo nos dice, basta, esto para mí ya fue suficiente, sobrepasa lo que para mí está bien o está mal. O lo que me hace bien o lo que me hace mal. Ese es el enojo. Cuando, si revisamos y nos escuchamos, básicamente el enojo dice, yo no quiero más esto, no me lo merezco, ¿no? Detrás de una persona enojada hay alguien que además considera que no está siendo reconocido. Bien, vos ahí igual hablás de un ser evolucionado capaz de darse cuenta de eso o de tratarlo, ¿no? Un poco. O por lo menos de tomar esos 10 segundos de me voy a caminar. Pero porque en Claro, principio se pueden romper cosas que después no se arreglan, ¿no? Como la canción esa de Serrat, de esa gente que juega con cosas que no se puede jugar, con los que rompe cosas que no pueden romper. es que cuando hablamos, a ver, sí, es hermoso lo que estás trayendo, cosas que no se pueden romper. El ser humano por lo general no se rompe tan fácil, ¿no? Como con un enojo. Ahora, si guardamos el enojo toda la vida y no aprendemos a decir los enojos de una manera productiva, y es muy posible que terminemos rompiendo, como terminamos rompiendo quizás vínculos o rompiendo lo que dice Serrat, esas cosas que no se deben romper, ¿no? Ahora, cuando vos hablas de un ser evolucionado, yo te diría que cualquiera de nosotros puede aprender a escuchar su enojo. Cualquiera de no hace falta ser un ser evolucionado. Hace falta ser una persona que quiera vivir mejor, que quiera llevar su vida consigo mismo y con sus vínculos a un nivel de mayor calidad, de mayor amorosidad, y no quiera ser reactivo, dicho que no quiera ser esclavo de sus emociones, sino que quiera ser una persona libre que elija su respuesta. Y por otro lado, cuando no lo hacemos, por lo general lo que queremos cuidar lo descuidamos, porque nos enojamos, somos reactivos y terminamos haciendo cosas que no queremos y rompiendo aquello que es sensible y que no queremos romper. Aunque sea para adentro, o sea, por lo general cuando no damos ese pasito como personas, que es absolutamente posible para todos, terminamos explotando y teniendo malas relaciones o implotando y rompiendo cosas adentro, ¿no? Enfermando. Eso es muy habitual. Eso lo hacemos bastante cuando no aprendemos a adueñarnos de nosotros mismos.
y de aquello que nos pasa y que sentimos, lo más preciado, lo decíamos el programa pasado, ¿no? Lo más preciado que tenemos es nuestro sentir, nuestro sentimiento. Claro, ¿No? exacto, Aquello, es ahí el asunto, ¿no? ahí el asunto. Porque... Ahí disculpa que tengo justo una intervención así de último momento, pero ahí estamos. Che, cuando vos hablas de la culpa después, ¿no? Del enojo. La culpa corresponde a ¿cuál de los dos estadios? ¿Al estadio de el que genera el enojo, el que enojado? ¿Cuál de los... ¿En qué rubro entra la culpa como algo dañino, ¿no? A la salud? Porque la culpa debe ser uno de los sentimientos que estuvieron mejor valorados en el siglo XX y mucho más maltratados en el siglo XXI. O sea, durante este último tiempo hemos aprendido que la culpa no sirve para un carajo, no sirve para nada, perdón, y durante el siglo XX nos dijeron que con culpa recibíamos perdón, ¿no? Bueno, a ver, la culpa entra en el rubro de emociones. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerlo ahí, rubro de emociones. La culpa es un sentimiento que hoy ningún ser humano puede evitar. Que no quiere decir que me sido por un carajo, perdón. O sea, Perdón, me fui. Perdón. Venimos con un diálogo mucho más, venimos mucho más fuerte. elegante, sí. Bueno, no importa, vamos, de hecho lo elegante no quita lo valiente. Ahora, la culpa nos dice, regula, trae convenciones, o sea, humanas, sociales. La culpa es una emoción compartida social. Quiere decir que nos pusimos de acuerdo en que determinadas cosas como sociedad eran correctas. Así sea, así venga desde la religión. Exacto. ¿Sí? Por eso hablabas lo del perdón. El perdón también es una cosa, una llave increíble que tenemos las personas. No tiene por qué estar en el rubro, voy a tomar religión. ¿Sí? Perdonar implica que acepto que algo pasó, puedo no estar de acuerdo, pero suelto ese daño, lo reparo y sigo mi camino, por ejemplo, ¿no? No me quedo esclavo, resentido o resentida o sintiendo aquel daño que pasó, que ya ocurrió. Es muy importante, por eso traigo el perdón. Y de alguna manera también lo podemos ver al lado de la culpa, no con la culpa, ¿no? O sea, la culpa lo que dice es estas cosas en nuestra sociedad están bien, estas cosas en nuestra sociedad están mal. A veces lo que sucede es que no volvemos a mirar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy estaba hablando con el Colegio de Abogados de Ushuaia, donde la culpa tiene un peso en el poder, en el sector jurídico, ¿no? Claro. Tiene que ver con la responsabilidad y la culpa con la intención. Cuando nosotros la vivimos, no sabemos lo que vivimos que hicimos algo mal y qué va a pasar y entonces merezco ser castigado, ¿no? Merezco ser castigado, por favor alguien que me dé perdón. Todo eso lo vivimos adentro nuestro cuando nos sentimos culpables. Ahora, si nosotros aprendemos nuevamente a mirar lo que nos pasa, porque a veces cometemos errores. ¿Y qué podemos hacer cuando cometemos el error? Podemos reparar, ¿no? Mirar, si cometí un error, pedir disculpas, corregir, reparar, recomponer. Si fue al revés, puedo reclamar productivamente, ¿no? Entonces, eso ya te saca de la culpa. Ya nos corre de la culpa. La culpa solo es como un programa de convenciones que sostenemos como socialmente. Sí. Cuando nosotros podemos mirarlo nuevamente, ¿no?
mirar lo que nos pasa adentro, internamente, y podemos ver nuestra conducta, entonces podemos salirnos de ahí y reparar, corregir, recomponer, o decir, no, mira, yo no fui responsable de esto. ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, pero yo cuando pienso en eso, pienso también como en esa salida, ¿no? De cuál es el momento anterior al decir no fui responsable y es ser responsable, ¿no? El momento anterior es siempre ser tomar la responsabilidad total de nosotros mismos, de lo que sentimos. Es decir, esto que estoy sintiendo lo siento. Sí, me está pasando. Claro, ¿Sí? exacto. Entonces, ¿qué hago con eso que siento? Fíjate que hasta el enojo, o cualquiera de estas de lo que sentimos todo el día, todos los días, 24/24, ¿no? ¿Qué hago con esto que siento? A veces cuando soy impulsado a accionar, o cuando mi enojo me impulsa a accionar sin medir las consecuencias, no estoy presente, no estoy eligiendo. Ese es el antes que vos decís. Ahí es donde si nosotros practicamos y si no podemos, no aprendimos a contener el enojo, a conducirlo, a orientarlo, a ver qué es lo que más me conviene, si un límite se rompió, cómo quiero decirlo para no dañar, cómo quiero hacer un reclamo y no una queja constante, sino, mira, esto para mí es importante, esto para mí, o sea, volverlo una conversación productiva entre dos o en una sociedad, ¿no? Es O muy sea, un reclamo. es muy interesante esto de entender estos sentimientos antes de juzgarlos o de siquiera nada, analizarlos desde el punto de vista de lo que hay que hacer, sino más darnos ese momento de entenderlos. Eh, Creo que es algo que no hacemos mucho tampoco en esto. Casi siempre estamos más buscando la solución que entendiendo el tema en particular. Está re bueno poder entender de qué va y cómo funcionan y cómo funcionamos nosotros frente al enojo o frente a la culpa. Ok, me parece importantísimo. Claro, pero no Eso es cuando algo que usamos en entendemos, general. Uno no va a terapia a entender, va en terapia a solucionar, supuestamente, o a cualquier tipo de espacio de sanación. No es algo que nosotros deleguemos demasiado, le dediquemos mucho tiempo a entender los sentimientos. No sé si ahora a lo vos te pasa, le pero estamos dedicando, le estamos dedicando en este momento tiempo a entender los sentimientos y cómo nos pasan a las personas. claro, ¿Cómo te pasan? Por ejemplo, habría una pregunta para hacer para entender, ¿no? Si no te explicar lo que le pasa a otro, pero a cada uno de nosotros todo el tiempo el sentir es como un río. Y ese río tiene oleaje. Y esas olas se mueven con los pensamientos, se mueven con el movimiento, se mueven en el vínculo, se mueven con las circunstancias. Y todo es como los sentimientos, si nos podemos imaginar para saber cómo funcionan o para tratar de entenderlos, como si tuviéramos una vasija de agua en las manos. Y hagamos lo que haga y nos acompaña, o sea, va con nosotros, está integrado. ¿Y qué va a pasar con esa agua? Se mueve. sí, Y eso nos pasa adentro, no afuera en la vasija. Todo el tiempo en nosotros se está moviendo esa agua internamente. Y esa agua nos propone acciones. ¿Cómo la vemos? En frío, en calor, en impulsos, en movimientos, en ideas fijas. No, mira, decile, no, otra vez pasó esto, otra vez se olvidó, otra vez no me tuvo en cuenta, ¿no? Otra vez me está pasando por encima, lo hace a propósito. Conversaciones que tenemos, que nos explicamos, rumiamos esas conversaciones de enojo.
Sí. Y eso tenemos que entender, que mirarnos, escucharnos y aceptarnos como somos. Muchas gracias, Lilian, por este rato que nos das los martes en donde nos ayuda ahí como a ubicar la cosa. Me Gracias, parece Juan. que ese final está muy bien para encararlo. Lilian, ¿estás dando talleres, clases, charlas, algo de esto? No todavía, pero estamos pensando en algo para el Tras la Sierra. Ya les vamos a contar, ya les vamos a contar. Claro, porque vos Porque te además la manejás mucho con el experiencia, afuera, ¿no? Trabajás mucho también para afuera. Siempre veo que estás dando alguna conferencia, alguna charla para algún país del primer ya mundo. el trabajo, somos todos del primer mundo, mira, eso del primer, segundo y tercer Sí, mundo. un chiste. Sí, trabajo mucho afuera. No trabajo nada acá todavía, aunque hace muchos años acá que estoy, pero por suerte trabajo mucho en Ecuador, en España, Sí. ahora, y en Paraguay, y esos son los 3 países que hoy estoy. Pero nos movemos así con Latinoamérica y con España. Y ya nos moveremos en el valle, ya algo, de hecho me está faltando ahora voy a Buenos Aires, de nuevo, después de 3 años, empiezo a trabajar de nuevo en Buenos Aires. Después de la pandemia no me fui más, me agarró el valle y no me soltó, o yo no lo solté. Cuando no te suelta es Y complicado. Es agradable, es una sensación agradable, pero al mismo tiempo estás ahí. Tras la Sierra tiene eso. sí, tiene esto, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ya está, ya voy, vengo, ya. Y ya haremos seminarios. Estoy conversando con una música de Villa Dolores como para hacer algo muy bonito para poder vivir las emociones, entenderlas viviéndolas, ¿no? Te tenés que venir acá al Con otras piso, personas. te tenés que venir al piso, al estudio, así tomamos unos mates y todo. Eso encantada. Eso en breve, hay que organizarlo nada más. Hay que Gracias por organizarse. este espacio. No, gracias a vos, Gracias por Lilian, este un placer espacio. enorme, un placer enorme, un placer enorme, se siente muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Un beso a grande. todos. Abríguense. Lilian Maitino, abríguense, lilianmaitino.com, Lilian Maitino en redes sociales, gracias Lilian. Ahí van a encontrar un poco el panorama de lo que mismo dice acá, en otros espacios, en otras redes, en otros lugares, tratando de ampliar un poco la perspectiva de dónde nos paramos, cómo miramos y qué miramos cuando miramos o cuando paramos y analizamos un poco la cosa. Y este fue un día muy particular porque fue un día muy Mancina de Cuyo. Vamos a cerrar con otra cosa porque ya están de los Mancina de Cuyo principio. Pero búsquenlo en Spotify, muy recomendado. Tiene esa mixtura cuyana que extrañábamos o que extrañaba particularmente. Me hizo acordar mucho de unos tíos cuyanos que andaban ahí guitarreando en las noches frías de Tras la Sierra, tratando de hacerse entender como cuyanos. No todo el tiempo, y así nos vamos nosotros despidiendo de esta jornada, nos quedamos grabando Tras la Política, enseguida viene Santiago Corona con Milagros del Monte para grabar el programa de esta noche de Tras la Política, desde las 21 horas para todo el Valle de Tras la Sierra, en el canal de YouTube y en el 89.7, no se lo pierdan, quédense ahí que es un resumen bastante completo de lo que pasó durante la semana. Adrián Berra, La Vaca Perdida, una colaboración conjunta en este día de Fuera del Tiempo. Esto se llama No Todo el Tiempo. Que tengan una gran jornada. No creo en las palabras, no creo en las teorías, le creo al movimiento, a la alegría, pero no todo el tiempo. No creo en la felicidad constante, no creo en la tristeza constante, le creo al movimiento, a la melancolía, pero no todo el tiempo. Dororo. Creo en la salud de los enfermos, creo en el rol de la medicina, pero no todo el tiempo.
Creo en el deporte y en las drogas, en las plantas de poder, en la familia, en el divorcio y en los guías espirituales. ¿Cuáles guías? Será la música, mis amigos, los de la panadería que preparan el pan y me lo dan como si estuvieran escribiendo un libro sagrado. ¡Salado! Y así arranco la mañana que